Idalia Gómez, periodista. Maridalia, un gusto como siempre el poder platicar contigo. A ver, son 15 los puntos de acuerdo. Recuérdanos cuáles son estos 15 puntos y cómo benefician y cómo perjudican a México. En función, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Primero que nada, gracias. A mí me da más gusto estar contigo y con tu audiencia. Bueno, en principio, este número de acuerdos es algo normal, digamos. Hay que ponerlo en contexto, más o menos como de cajón. El primero, uno de los más importantes, es que Ovidio Guzmán no podrá apelar ninguna de las resoluciones que se emitan. Es decir, no va a buscar otras instancias. Lo que se defina en el juicio va a ser lo definitivo. Otro de los elementos es que también el monto que se imponga como sanción, que suelen ser 10, 15, 20, 50 millones de dólares, la más alta que recuerdo ha sido 50 millones de dólares, no podrá tampoco apelarla y tampoco podrá oponerse a que sean decomisados los bienes que le encuentren desde cuentas bancarias, inmuebles o lo que sea para acumular este gasto. Otro de los elementos que es muy importante es que él deberá reconocer la culpabilidad, como ya lo hizo, en los cargos más importantes y sustanciales. Es decir, que sí es un narcotraficante que traficó con fentanilo, que pertenece a un grupo criminal, que esto es muy importante porque le da validez a las declaraciones que haga en contra de otros criminales o de otras personas que estén siendo procesadas por esos delitos, y que adicionalmente, además de ser un narcotraficante, de pertenecer a un crimen organizado, traficó con fentanilo. Esto porque es también importante el reconocimiento, porque es una de las estrategias que ha lanzado el gobierno de Estados Unidos como parte de la política antidrogas. Entonces está combatiendo las drogas sintéticas en su modalidad de opioides sintéticos. Y otro de los puntos importantes es que el tipo de penalidad que puede alcanzar y dónde la va a cumplir. Claro. En este momento no se sabe en qué lugar, pero no podrá ser en una situación de desprotección para él, pero tampoco de mediana seguridad. Ese es uno de los puntos que al menos en principio se conoce. ¿Qué va a hacer la fiscalía? Perdón, Francisco, dime. No, está bien. A ver, son estos 15 puntos y uno diría, bueno, ¿qué va a decir? Aunque yo creo que ya en este momento ya dijo lo que tenía que decir o ha empezado a descargar toda la información que tiene y cómo será utilizada por el gobierno norteamericano. En estos procesos, lo que ocurre primero es validar que es un personaje clave que nos va a servir como autoridad estadounidense para contra otros grupos criminales, contra otros personajes de interés. ¿Cómo se valida? Con los primeros datos que da la persona sobre quienes conoce y cuál es su entorno. Ya has hablado en tu programa de quién era Ovidio y cuál era la relevancia que tenía dentro de la organización criminal, de ahí su valor. Pero adicionalmente, para considerar que ese valor y que la fiscalía se hubiera comprometido para recomendar una prisión menor a la que le correspondía, también tiene que ofrecer pruebas. Es decir, la carga de la prueba no solo va a estar en la Fiscalía o en el Departamento de Justicia, sino que él debe consolidar algunos elementos que permitan llegar a detener a otras personas. Y además se compromete a estar disponible para cuando sea necesario, en cualquier caso que sea necesario y pueda aportar. Si llega a no cumplirse, también rompe el acuerdo y esto reactiva una serie de elementos en contra de Ovidio. Por lo tanto, en este momento, el hijo de Joaquín Guzmán Loera es un personaje de altísimo interés contra Ismael Zambada García primordialmente, que es a quien quieren exprimir con mayor información porque es el que posee mucha más información, y también adicionalmente contra otros elementos del propio grupo criminal al que pertenece Ovidio para contener y detener el tráfico de fentanilo. Es correcto. Ahora, en todo este entorno, Maridalia, ¿qué tan grave es que el gobierno mexicano esté prácticamente fuera del proceso y sin información ni del proceso ni de lo que esté diciendo Ovidio?
Aquí hay varios beneficiados, pero el gobierno mexicano no. El beneficiado primero Estados Unidos por la información, evidentemente, pero además porque baja el costo del juicio. Es decir, ya no va a tener que procesarlo en largos años en diferentes juzgados, sino en uno solo, y además no va a tener que gastar tanto tiempo porque se declaró culpable. Esa es la primera ganancia que importa mucho al gobierno estadounidense. La ganancia para Ovidio es que no lo acusen de terrorismo. Podrían haberlo acusado, ya que es identificado el grupo criminal al que pertenece como un grupo terrorista, y eso hubiera acrecentado no solo la sanción, las condiciones en que cumple la sanción, y limitado mucho la negociación o cualquier beneficio que requeriría. Y entonces puede ser protegida su familia. Ya no, como no es un terrorista, puede ser protegida su familia. Pero ¿quién pierde? Como dices perfectamente. No es nuevo que el gobierno mexicano no esté involucrado. Eso no es nuevo. Ha pasado en todas las negociaciones de grupos criminales y de personajes criminales de las que México no se entera, ni siquiera participa, ni siquiera le conceden información, ni lo invitan al pastel. Esta no es raro. ¿Perjudica en qué sentido? En que no puede ayudarse para combatir a más integrantes del grupo criminal, que pierde fuerza el Estado mexicano en el combate, sin lugar a dudas. Quien toma relevancia es Estados Unidos, pero otro elemento importante. En este momento no sabe el gobierno mexicano contra qué personajes puede lanzarse Estados Unidos y en qué condiciones. Y si va a poder argumentar con estos testimonios que es incluso posible y necesario una intervención de cualquier tipo hacia México. Es decir, con todos los testimonios que está acumulando Estados Unidos bajo su jurisdicción, bajo sus condiciones y visión, podría argumentar que al ser grupos terrorismo, al cometer acciones terroristas como detonar drones, granadas, etcétera, entonces se convierte en una posibilidad real de intervenir de otra manera y de otras formas en México. Es decir, expone más al Estado mexicano. Ya con el tiempo encima, pero no quiero desperdiciar la oportunidad de platicar y que me des tu opinión, Maridalia. A la par de todo esto, la visita de la presidenta a Sinaloa, a Culiacán, con el gobernador Rocha Moya, y el enfrentamiento que no tendría razón de ser con el abogado de Ovidio. Lo primero, mal tino, la presidenta sigue estando muy mal informada, muy mal protegida en cuanto a la toma de decisiones. Es muy claro cada vez que está hablando la presidenta en un tono confrontativo, sin que exista una negociación anterior a ello, con Estados Unidos, hay una respuesta y se están dando estas respuestas en acciones, en declaraciones de funcionarios. No es el caso, en este caso fue el abogado. Entonces, creo que sí es importante que la presidenta con su equipo más cercano revise lo que dice y lo que hace. Sinaloa no fue el mejor momento para él. Y en el caso del abogado, es una estrategia en donde está brindando la negociación que tiene con el Departamento de Justicia, es decir, para que el gobierno mexicano no intervenga, no se favorezca, no participe, no tenga nada que ver, y que el acuerdo que tiene este abogado, que además defiende a otros familiares, y negociaciones de defender a más, no se rompa, que quede incólume. Por eso los ataques a la presidenta mexicana, el tratar de exhibirlo, ¿para qué? Para jugar más en contra, para encender más la mecha y que ayude a su destino. Ese es lo que vimos hoy, una estrategia legal muy dura, muy fuerte y peligrosa. Y un error del gobierno mexicano, estar donde estuvo y decir lo que dijo, responder. Maridalia Gómez, te agradezco enorme estos minutos para Mega Noticias. Al contrario, muy buenas noches. Muy buenas noches.